¿Cómo están todos? Arrancamos en este día de lluvia, de temporal, de viento, un vivo de Instagram. Vamos a estar dialogando en este caso, con el secretario general de SUTEBA, con Hugo González. Hoy vamos a hablar, si bien la situación del ciclo lectivo está en receso por la temporada invernal, esta cuestión de las vacaciones de invierno, vamos a ver qué es lo que pasa y cómo se están preparando también, tanto sea desde el sindicato como desde el sector docente, para si es posible una vuelta a clases con todo lo que está sucediendo con respecto a la pandemia, no solo a nivel local, que en Tandil, que el día domingo tuvimos 2 nuevos casos de coronavirus, sino también lo que está pasando a nivel provincial y particularmente en el AMBA. Nosotros como ciudad no estamos ajenos a eso, así que por eso queremos saber también qué es lo que va a pasar con las clases. Si bien el intendente Miguel Ángel Lungui en la conferencia de prensa del día lunes habló sobre esta situación y dijo que él creía que las clases deberían empezar a mediados de septiembre, veremos también cuál es el rol que va a tener el sindicato y cuál es su opinión con respecto a esta situación, si las clases deben comenzar o no, de qué manera, cómo se encuentran las escuelas, el protocolo también que se va a llevar a cabo, si va a ser posible cumplir con todas las escuelas que se comience con las clases, quiénes podrían iniciar. Tenemos un montón de interrogantes que queremos saber cómo lo van trabajando desde los docentes también. Así que en el día de hoy vamos a estar haciendo este vivo con Hugo González, secretario general de SUTEBA. Nosotros estamos esperando mientras tanto que se conecten. Gracias, Manuel, por haberte conectado ya. Espero que me escuchen bien y que se vea bien también. Van a escuchar un poco de ruidos, es el tema del viento que está corriendo fuerte y en mi casa también se siente. Así que también ahí está Hugo González, así que vamos a darle la bienvenida. Ya vamos a pedirle a él que se... que después la podés ver también por Facebook, por Twitter y por plandenoticiastandil.com. No solamente va a quedar aquí en Instagram. Hola Hugo, da vuelta a la Hola, cámara. damos vuelta a la cámara, bueno. Sí, ahí está. Hola Hugo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, se escucha bien. ¿Vos me escuchás a mí Perfecto. bien? Perfecto, perfecto. Bueno, Hugo, estaba comentando al inicio de la nota con respecto a la situación, si bien nosotros estamos en receso escolar, el ciclo lectivo está detenido, pero se sigue trabajando y preparando también esta cuestión de si hay una posible vuelta a clases o no. Y quiero comenzar con esta cuestión de que el día lunes, en conferencia de prensa, el intendente Miguel Ángel Lungui dijo que para él eh, deberían comenzar las clases a partir de mediados de septiembre. ¿Crees que esa podría ser una buena fecha? Sí, todos esperamos, realmente estamos muy ansiosos por volver, la verdad. Esto es así. Creemos que, bueno, que sí, sería un tiempo adecuado, pero bueno, la realidad es que dependemos de un plan de trabajo a nivel con indicador. Nosotros estamos sujetos a los marcos de acuerdos que se están estableciendo tanto a nivel nacional como a nivel provincial para los protocolos necesarios para el retorno a las aulas, ¿no? Donde sabemos, ya se ha dicho muy público cuáles son las características, o sea, sabemos que no volvemos a la escuela que teníamos, sino que volvemos a otra escuela con una organización institucional diferente, con una organización pedagógica distinta. Y en esa línea nosotros estamos trabajando, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito provincial, los marcos necesarios de acuerdo en función de un criterio clave que tiene que ver con la salud y la preservación y el cuidado del trabajador, la trabajadora y de los alumnos y de las alumnas. Digo, en esto es el criterio primordial y desde ahí tenemos que ajustar todo en función de la realidad de cada uno de los distritos y en cada una de las jurisdicciones, tanto a nivel nacional como a nivel provincial en cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires. Y en esa línea estamos trabajando en marcos de acuerdos necesarios
hemos trabajado en el Consejo Federal de Educación, estamos trabajando en el marco de la cogestión de la provincia de Buenos Aires, y sí preocupa, la verdad, es el tema de la situación edilicia, de la situación de infraestructura de los edificios, los cuales tenemos que atender cada una de estas particularidades. Todos esperamos volver lo más pronto posible, pero en las condiciones adecuadas. No podemos, por más que tengamos ganas y por lo que más fuese, si no están garantizadas las pautas adecuadas para el resguardo necesario, no podemos retornar. No podemos retornar. Yo creo que sí tenemos tiempo de trabajo para poder planificar, y de hecho en esa línea estamos, en cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires, trabajando en los espacios concretos que tenemos, las UGD, los comités mixtos de educación, de salud y seguridad en el trabajo que se tienen que conformar en cada uno de los distritos, en el marco de una ley provincial que tenemos que establece estos espacios, que son, a ver, son espacios que ya teníamos, que se postergaron durante 4 años de la creación de esto, desde que salió la ley y de la implementación y la reglamentación, que se fueron postergando en la última gestión. Acá estamos en una realidad que también tenemos que analizar la situación edilicia, acá como en todos los distritos, y en función de eso establecer las pautas para el retorno. Y de la manera, reitero, sobre un criterio que tiene que preservar la integridad de la salud y de no exponer a ningún trabajador, a ninguna trabajadora, ni a ningún alumno, ni a ninguna alumna a una situación de vulnerabilidad. ¿Cómo se encuentra la situación edilicia en Tandil? ¿Estarían todas las escuelas en condiciones de utilizar? No tenemos todas las escuelas en condiciones, también tenemos que hablar de unas postergaciones en el tiempo de recursos que tendrían que haber llegado y que no llegaron, de obras que se tendrían que haber realizado, no ahora, sino con mucho tiempo anterior, algunas que no en la gestión anterior y otras en la otra gestión también, hay deudas pendientes, pero la verdad nosotros estamos haciendo un diagnóstico como lo hacemos todos los años, esto lo estamos haciendo inclusive con el Frente Gremial en Tandil, estamos analizando toda la información que tenemos en función de las condiciones de los edificios. Sabemos que hay muchos temas para solucionar que tienen que ver con el acondicionamiento de los espacios físicos en calefacción, en el arreglo de techos y las condiciones, por ejemplo, de los baños, cosas que ahora también toman una relevancia mayor, siempre fueron importantes, pero ahora toman una relevancia mayor porque también tenemos que pensar cuántos inodoros vamos a tener para un establecimiento educativo, cuántas canillas vamos a tener, la verdad, son muchos los elementos nuevos que tenemos que analizar, y esto lo tenemos que incorporar a la medida y al análisis que tenemos que hacer en función de la realidad del distrito. Son criterios que por ahí no los teníamos, no los contemplábamos en función de que no estábamos atravesando esta situación y que se modifica, reitero, la dinámica institucional, la organización institucional y también la organización pedagógica. Claro, y en este diagnóstico que están llevando a cabo desde el Frente Gremial Docente, ¿qué van encontrando? ¿Con qué Vamos encontrando las situaciones mucho que tiene que ver con el arreglo de techos, calefacción, las reparaciones inmediatas, después problemas de escuelas que necesitan aulas, que ya las necesitaban, modificaciones de los espacios, arreglos de puertas, ventanas, hemos visto también el tema de techo y calefacción, que también es el otro tema que siempre nos toca y nos preocupa. Y vemos que, si bien ha habido una organización un poco más activa estos últimos años por parte del distrito, que se ha logrado, pero siempre esos problemas están y los tenemos que trabajar con tiempo. Hay obras que se están realizando, hay cosas que se empezaron a hacer, pero tenemos que seguir profundizando en esto y sabemos también que cada escuela va a tener una realidad diferente. No solamente por la situación de infraestructura, sino también por las características de la matrícula que tiene, es decir, la cantidad de alumnos y alumnas que tiene, y eso también se pone en valor y también hay que adecuar los espacios físicos necesarios para eso. En líneas generales nosotros creemos que se va a necesitar una inversión más fuerte de infraestructura, y en esto consideramos que el Estado tiene que estar presente en los 3 niveles que corresponde, nacional, provincial y municipal. Municipal, cada vez que hablamos de municipio, estamos hablando concretamente del Fondo de Financiamiento Educativo, que son los fondos necesarios y propios de que llegan de educación para trabajar
para poder solucionar las problemáticas de las escuelas, ¿no? ¿Crees que se debería reestructurar esta cuestión de los fondos de financiamiento educativo para aplicarlo más en establecimientos públicos locales? Yo creo ¿No que redireccionarlo para otros lados? tenemos, o sea, lo que necesitamos es que todos los actores políticos o sea, que conducen el municipio, el Ejecutivo, tenga presente que existen los espacios necesarios para esta discusión. A ver, discusión para la organización de la tarea y para ver, para elaborar una estrategia. O sea, no tenemos que discutir mucho ni entrar en una discusión ideológica si hay que arreglar una escuela o no. Digo, me parece que no tiene sentido. El tema es cómo operativizamos los recursos. Nosotros, la verdad, el año pasado tuvimos y estamos, la verdad que bastante contentos también en función de que logramos que el municipio invierta del Fondo de Financiamiento Educativo 55 millones de pesos en infraestructura escolar. Eso fue el logro del año pasado. De años que veníamos con un municipio que negaba que esos fondos son de escuelas, que negaba que esos fondos tenían que ser direccionados a la situación de infraestructura de las escuelas, pero bueno, en los últimos tiempos el acumulado de problemáticas que tuvimos y la lucha que se ha dado en Tandil de toda la comunidad educativa, y donde incluimos los gremios, los centros de estudiantes, las cooperadoras y las familias, todo, creo que puso en el lugar que corresponde lo que significa tener esos recursos, y toda la comunidad tandilense sabe que existe un fondo de financiamiento educativo y que sabe que ese dinero tiene que ir a las escuelas. Creo que esto es producto de un debate y de una pelea de mucho tiempo, no de los últimos 4 años, sino de mucho tiempo, en el cual se fueron entendiendo que realmente el municipio fue entendiendo que esos fondos corresponden. Hoy esperamos lo mismo, esperamos que realmente tengamos, a ver, estamos en una etapa no solamente nosotros en Tandil, sino a nivel global, donde lo que tenemos que hacer todos los actores que estamos involucrados, en este caso en educación, tener un espacio de reunión, un espacio de análisis conjunto y elaborar todas las estrategias necesarias a partir de ahí. Digo, si nadie ningunea un espacio y si participamos todos y todas de ese espacio, creo que podemos elaborar las estrategias adecuadas para llegar a los objetivos que tenemos que llegar, que es garantizar una educación de calidad, una educación que resguarde, una educación que realmente contenga las necesidades de la familia, y hoy, más que nunca, en función de la coyuntura, la seguridad necesaria para que cada familia esté contente, que esté con el resguardo necesario para mandar sus hijos y sus hijas a la escuela. Ese padre y esa madre, ese núcleo familiar, esté sabiendo que va a mandar a su hijo o a su hija, reitero, a un lugar adecuado y no va a estar en riesgo. Digo, entonces tenemos que poner las prioridades ahí. El retorno es súper necesario, hemos hecho un trabajo muy importante desde educación en toda esta etapa en la cual hemos transitado de una manera sorprendidos, pensando que iba a ser más corta, y bueno, cuando nos dimos cuenta de lo que significaba esto, y las estrategias que teníamos que llevar adelante, creo que nos permite realmente poner en discusión, o sea, no poner en discusión, poner en ejecución todas las estrategias posibles para garantizar esto. Y en esto tenemos que estar involucrados, y los espacios que existen están formalizados, son formales, tienen leyes, tienen reglamentaciones, y tenemos que hacer uso de ellos. Un uso sin tratar de poner una situación o meter esa discusión política a veces que se da en función de las coyunturas que se vienen. Estamos hablando de coyunturas electorales, y esto también interviene, y siempre modifican también algunas acciones y algunos análisis. Creo que tenemos que salir de ese esquema. Siempre en educación se ha tratado de poner la grieta en educación o la discusión política en educación, y esto no le hace bien a la educación pública, porque realmente la política tiene que dar respuesta, no tiene que debatir o tratar de ver, sino sí, debatir, analizar y generar los planes necesarios en los espacios que, reitero, están desde hace mucho tiempo, que existen y que muchas veces fueron ninguneados por los actores políticos. ¿Crees que en este ninguneo que vos estás comentando con respecto a cuando había un tire y afloje en relación a las paritarias o no, si debían trabajar o no, que se resignificó la escuela y el rol de docente, lo ve desde otro lugar a partir de la pandemia?
Sí, yo creo que se resignificó el Estado. Creo que hay una resignificación hacia el Estado en la necesidad, y esto reitero, no es una situación exclusiva de la provincia de Buenos Aires, de Argentina, sino a nivel global. Creo que se resignificó lo que significa el Estado presente y el Estado con estrategias adecuadas y con invirtiendo los recursos que tiene que invertir también, ¿sí? Creo que hay una resignificación importante, y en eso entra la educación pública. En eso entra la educación pública como una parte fundamental, porque realmente vemos el sentido que tiene para la comunidad, para las familias, para cada uno de los individuos, de lo que significa la ciencia social y la importancia de la educación. Y creo que hoy estamos en un proceso de contacto y de relación con la comunidad que nos llevó a esta pandemia, claro, nos apuró también en todo, en las transformaciones hasta técnicas, como es el tema de las redes, la tecnología informática, y también en esa necesidad de esa comunión entre familia y escuela para garantizar lo que tenemos que garantizar, que son esas escuelas lindas, esas escuelas dignas, pero bueno, la otra pata es el Estado, que es la que tiene que estar fundamentalmente. La comunidad nos viene acompañando, en los últimos tiempos de lucha nos acompañó muchísimo, es mirar las fotos de Tandil en función de lo que ha sido la problemática de los diferentes edificios escolares y el activismo que han tenido los alumnos, las alumnas, los centros de estudiantes y las comunidades. Digo, creo que es ver eso, y el apoyo que nosotros todos los años hemos recibido de parte de la comunidad cuando estamos en algún conflicto. Creo que hoy sí hay una resignificación importante en pensar de conjuntamente y acomodarnos o empezar a construir una dinámica diferente colectivamente. Creo que por ahí pasa. Y esto no es solamente en el sector educativo, esto está pasando en todos los sectores, de la producción, de los servicios, de las áreas sociales, de la cultura, de todo. Estamos en un proceso de resignificación, y obviamente que la escuela no puede quedar, o la educación pública no puede quedar afuera de esto, y la ventaja, reitero, que tenemos en la educación pública es que tenemos un sistema educativo con una dimensión muy importante, con una complejidad muy importante, pero también con los espacios necesarios, ¿sí? Necesarios y adecuados para llevar adelante todas las estrategias necesarias. Digo, estamos en condiciones, o sea, tenemos todas esas condiciones. Lo que necesitamos realmente es que los actores se sienten, separemos un poco algunas cuestiones que tienen que ver con el índole político nada más, y entender que estamos en una etapa que requiere que el Estado, más allá de quién lo gobierne o quién le toque en función de cada uno de los territorios, tiene que responder de la misma manera. Hay un Estado nacional que está presente, hay un Estado provincial que está presente, y necesitamos que un Estado municipal también esté presente. Miremos lo que pasa en el SAE, por ejemplo, que es el Servicio Alimentario Escolar. La organización que se ha dado en Tandil, más allá de las discusiones que se han tenido, de los tironeos de aflow, tironeo por uno para el otro, pero la realidad es que hoy a Tandil se está asistiendo la provincia con 15 millones de pesos que entran mensualmente para llevar alimentos necesarios hoy a las familias que los están necesitando a través de la educación pública, de la escuela. Y creo que eso es valoroso, es muy valorado, tiene que ser muy valorado, y también nosotros vemos el trabajo que significó para cada uno de nuestras compañeras y compañeras que estuvieron haciendo esta asistencia. Digo que se pueden hacer las cosas. Se pueden hacer, hoy los recursos los tenemos, y creo que tenemos que poner por delante la necesidad de la resignificación y la construcción de esas herramientas, ¿no? Hugo, si mañana, por ejemplo, el intendente dice, bueno, lo escuché a Hugo, quiere que nos sentemos en una mesa de diálogo, quiere que debatamos la situación local y edilicia, ¿qué es lo que le plantearías? Le diríamos que no nos tiene que llamar a nosotros solos, no tiene que llamar a Hugo, tienen que ir a los espacios que tenemos, que es la UGD, sumarse a los comités mixtos, y sí, le diría que tendríamos que haber creado el comité de emergencia, como lo pedimos en su momento, no solamente para educación, sino de principio, de movida a esta situación, como lo han hecho otros sectores, otros municipios, han creado los comités de emergencia, donde estaban incluidos todos los sectores que tienen representación. A ver, nosotros ya hemos tenido reuniones en el marco de lo que es la intersindical con el municipio, y le seguimos planteando lo mismo. A ver, la posibilidad que ofrecemos los diferentes gremios y las diferentes asociaciones gremiales o las diferentes representaciones comerciales, en los formatos que sea, es que
el sector político se puede sentar con un sector que tiene representación y que tiene ámbitos de discusión ordenada, porque también se necesita una discusión ordenada previa. Cada sector tenemos que discutir ordenadamente en la intimidad de ese sector para analizar cada una de esas cosas y llevar adelante los reclamos o las propuestas necesarias o los indicadores que se tienen que tener en cuenta para realizar para las acciones políticas necesarias. Un caso, por ejemplo, nosotros hemos logrado en el marco de la paritaria nacional con la CETERA, que ya se contemple previo antes del debate que se está dando y muy importante con respecto a la ley de teletrabajo, nosotros ya tenemos incluido dentro de los acuerdos paritarios con la Nación la contemplación de lo que significa el teletrabajo para nosotros y un derecho que no está en todos lados, esto está reconocido por la OIT, por la Organización Internacional del Trabajo, que es el derecho a la desconectividad que todo trabajador y trabajadora tiene que tener, que es decir, bueno, en qué horario, una pauta horaria, porque si no, uno tampoco puede tener una jornada extendida en el tiempo en función de estar sometido a un teletrabajo. Digo, son elementos necesarios y eso hace que también, digo, reitero, si uno tiene, si uno aprovecha como intendente de un partido, de un pueblo, de sentarse a discutir ordenadamente, con sectores que tienen representación y algo que siempre decimos, los sectores gremiales tenemos elecciones, tenemos mandato y somos elegidos por nuestros compañeros y nuestras compañeras. Digo, de la misma manera que ellos son elegidos y ellas para representar en los ámbitos legislativos que corresponden en función de la dinámica de la política. Si bien en esta cuestión que vos comentabas con respecto a la situación del teletrabajo, ¿no? Esto de la tecnología también incorporada, que el docente por ahí recibía material a cualquier hora, que no había una reglamentación en sí, y también en la familia se tenían que comunicar a través de la tecnología. ¿Cómo has visto esta situación y el impacto de la tecnología que ha sucedido acá en Tandil y en la provincia con respecto a esta modificación de la escuela del formato tradicional a este formato online? Sí, ha sido, la verdad, muy interesante porque también nos ha llevado a explorar en herramientas que por ahí le teníamos miedo, que por ahí no estábamos acostumbrados. Digo, ahí las brechas generacionales en función de la tecnología son reales y no se pueden obviar. Creo que nos llevó a pensar otras formas, a involucrarnos de otra manera también en el tema de cómo preparar nuestras clases, cómo trasladar el contenido a nuestros alumnos y nuestras alumnas. Ha habido situaciones en las cuales la falta de conectividad por parte de las comunidades es compleja, genera complejidad. Hay escuelas que han tenido que trabajar en el formato Zoom, pero aparte tienen que trabajar en formato papel en algunos casos, a través de los cuadernillos o a través de alguna fotocopia, y lo que es también el tema por WhatsApp. Digo, se han dado diferentes estrategias, cada nivel y cada modalidad también tiene su complejidad, no es lo mismo primaria que el nivel inicial o secundaria o terciario, o superior sería, ¿sí? No tiene las mismas características, pero el problema de conectividad es común a todos, tanto para el trabajador y la trabajadora como para el alumno y la alumna también, que realmente es algo que lo hemos planteado también, la necesidad de ampliar las redes. Se han hecho pedidos a nivel nacional para que se hable con las empresas de telefonía para que generen algún programa de datos, alguna extensión, alguna cosa, pero también estamos planteando a los municipios que extiendan las redes de Wi-Fi o cómo puedan resolver también algunas comunidades, porque realmente no es solamente hoy, reitero, la educación o el cómo a través de la red, sino trámite. Hoy para hacer un trámite, para un documento, para cualquier situación normal que uno tiene que hacer, tiene que estar yendo por la vía online, digo, y si no tenemos las conectividades tampoco lo podemos hacer. Todos los programas que están llegando, estos más de 18.000, creo que son más de 18.000 IFE en Tandil, ¿sí? Se han hecho virtualmente. Digo, si no tenemos las conectividades, acá hubo trabajo, y esto hay que reconocerlo, de muchos militantes, de los diferentes sectores, recorriendo barrios y viendo a ver si podían dar una mano en función de las conectividades, levantando datos. Digo, creo que eso muestra la complejidad también que tiene cuando uno no tiene las conectividades necesarias, y lo otro es el consumo
cuando uno tiene que hacerlo a través de los gastos. De la otra vez una compañera planteaba más o menos un Zoom, eran entre 150 y 200 pesos de datos, tanto para el trabajador y la trabajadora como para el alumno y el alumno, para la familia. Otra de las dificultades que nos hemos encontrado es los usos, porque también son varios hermanos, tienen que hacer uso del mismo soporte tecnológico, más el trabajo de la familia, de alguno o del padre o la madre, en la familia, que también tiene que utilizar la conectividad o los mismos elementos tecnológicos. Digo. Son cosas que dificultaron para poder tener esa evolución. Y después fuimos marchando y avanzando y retrocediendo, buscando diferentes formas, pero en definitiva se ha logrado llegar a un nivel que aparte va a continuar este tema de la conectividad para la educación. Nosotros vamos a un sistema, o sea, lo que está claro que no vamos a tener, esto como decíamos, no vamos a tener toda la población, vamos a tener una parte presencial y vamos a seguir con el formato de la educación a distancia o de la educación a través de las redes. Digo, después ha habido, la verdad, muchas cosas interesantes, muchas propuestas pedagógicas interesantes. Compañeros y compañeros que se animaron a hacer un video y a mostrar la cara y a salir, buscar la forma. Ha despertado un proceso que también venía siendo necesario también que las escuelas estuviésemos también más ayornadas a las nuevas tecnologías. Una de las desventajas que encontramos fue el corte y la interrupción que tuvo el plan Conectar Igualdad, que perdimos mucho tiempo, perdimos 4 años donde podíamos haber profundizado en la implementación, en el suministro de elementos técnicos que hoy nos hubiese encontrado con otra realidad. Acá hubo escuelas que han puesto celulares para las familias, tenían algún celular que les correspondía al sistema, a la escuela, y lo ha puesto a disposición de la familia porque era la única forma que tenían de poder conectar, poder lograr que ese alumno o esa alumna tenga la clase. Si tuviésemos un equipamiento y hubiésemos seguido dándole continuidad a los procesos, más allá de que venía de otro gobierno, pero el proyecto es bueno, tiene que continuar. Y esto es lo que necesitamos. Nosotros necesitamos seguir avanzando y que cada proyecto y cada cosa que se planifique, se organice en educación y que tiene sentido y que es bueno, tiene que tener continuidad, no puede ser interrumpida en función de los cambios de gobierno. Cuando hablamos de la política en función de la educación o cómo interviene, pongo esto de ejemplo en función de lo que decía anteriormente, ¿no? Roy siempre dice lo mismo, no podemos poner la grieta en educación. No podemos poner el debate, nosotros en educación no podemos debatir los fines, no, podemos debatir, o sea, de las herramientas que tenemos son todas válidas, y son todas necesarias. Lo que tenemos que ver es cómo estructuramos y qué recursos ponemos necesariamente para poder profundizar en esto, no solamente en esta etapa, sino siempre tiene que ser una constante así para la educación, porque si no la educación termina tensionada, siempre. Nosotros vivimos 4 años donde la educación pública fue muy golpeada, donde la figura de ese maestro, de esa maestra, también fue muy golpeada, porque se nos trató de muchas cosas, se estigmatizó dirigente gremial, se estigmatizaron acciones que realizamos, se persiguieron compañeros y compañeras por haber hecho paro, muchas situaciones. Se dio un debate a nivel de los medios muy, muy desagradable en función de la figura de la educación pública. Silvana, vos siempre nosotros lo he planteado, es muy feo para un docente que cumple una función gremial tener que salir a hablar lo mal que está en las escuelas. Yo quiero hablar de lo lindo que es la educación y quisiera hablar de proyectos, un montón de cosas, y durante mucho tiempo hemos tenido que hablar y seguimos hablando de las necesidades y de la falta de compromiso, o de la falta de planificación, o de la falta de recursos. Y la verdad que esto no sirve. Tenemos un sistema educativo ejemplar, modelo para muchos países también. Yo siempre hago una comparación, Silvana. Todo el mundo nos pone a Finlandia, el modelo finlandés, como un modelo educativo ejemplar. Y es cierto que es bueno, pero tiene con el nuestro hay una diferencia fundamental con el nuestro. Hay muchos países así desarrollados, no tienen lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una obligatoriedad del sistema nuestro que es hasta la terminalidad de la escuela secundaria, ¿sí? Lo que permite el acceso a la educación superior, ya sea universitaria, ya sea a través de los institutos, o
a la educación terciaria. El resto de estos países que se oponen, por ejemplo, no tienen esa obligatoriedad, tienen un sistema que es preparatoria, donde tienen que ya ahí el Estado se corre de ese lugar y no permite esa accesibilidad. Nosotros tenemos un acceso universal a la educación superior para toda la comunidad en función de lo que se garantiza una ley de educación que establece la obligatoriedad. Yo creo que eso es muy importante, no lo ponemos en valor, porque siempre nos quedamos mirando si vamos para acá, si hacemos paro o no hacemos paro, si los gremios decimos esto, si la política esto, si este programa, si evaluamos acá así, evaluamos de aquella manera, si es por el lado de las emociones, o es por el lado, la verdad, ahí la educación tiene caminos hechos, sistematizados, teorizados, digo, por pedagogos, por científicos, por decirlo de alguna manera, por personal idóneo y preparado para establecer diferentes teorías pedagógicas que son las que se terminan implementando. Nosotros durante mucho tiempo venimos de procesos de cambio que muchas veces no se pueden ver porque siempre estamos planteando esto, las necesidades. Siempre tenemos que hablar de lo que nos falta, de que tenemos que pelear recursos, que tenemos que pelear salario, y bueno, en ese esquema creo que también, en función de lo que vos planteabas de la resignificación, creo que el sector político y quienes gobiernan los estados en los 3 niveles tienen que entender que tenemos que estar en esta línea. En la línea que significa profundizar en la educación porque es lo que nos garantiza el marco de derecho general, porque si no podemos acceder a la educación superior, diferentes sectores sociales, en función de poder acceder o no, poder pagar como en otros lados que tenés que pagar esto que decía la preparatoria, creo que hay un piso de desigualdad infernal. Nosotros tenemos un piso de igualdad importante, lo tenemos que cuidar, lo tenemos que fortalecer y generar todas las condiciones necesarias para que se garanticen una educación de calidad, con salarios dignos, con espacios dignos, y hoy más que nunca, en función de esto, con lugares que realmente nos den el resguardo necesario en función de los cuidados de la salud que tenemos que tener, hoy más que nunca. Sí, esto que vos decís con respecto a otros países en relación a la educación pública, en nuestro país es un privilegio tener una educación pública, laica y de igualdad para todos, que todos tengan la accesibilidad, pero también esto que decías de la cuestión de la inversión o la desinversión en educación, lo que hace que también se ponga el foco porque la consecuencia, más allá de que nosotros tenemos un sistema de obligatoriedad, podría ser que en este caso, al haber por ahí no tantos reinversiones en los recursos tecnológicos, una cuestión de abandono, más allá de que la escuela sea obligatoria, esa puede ser una de las consecuencias en esta grieta política que vos decís que siempre se trata de meter a la educación, Y como que se termine cortando por el hilo más delgado y al fin y al cabo el alumno sea el que termine abandonando este privilegio y esta obligación que también tiene en la educación pública. ¿Podría pasar sí, eso? en realidad lo que sucede es que si no se ejecutan las políticas adecuadas, se cercionan derechos, porque en realidad hay una diferencia. Yo creo que no es un privilegio, sino es un derecho esencial la educación. Y en términos de derecho esencial, el Estado tiene que garantizar el acceso a ese derecho, a la accesibilidad. A ver, nosotros, hasta la accesibilidad habla inclusive hasta del transporte público, que es algo que inclusive en el marco de nosotros, de nuestro retorno, es uno de los puntos que tenemos que ver y analizar también en Tandil, cómo va a ser el traslado en el transporte público de los alumnos y las alumnas. Es parte de lo que tenemos que tener en cuenta, digo. Y después yo creo que si nosotros no salimos de esa ecuación, que creemos que hoy hay otro viento que nos está llevando a esto, la verdad, porque creemos que hay una apertura diferente, se abrieron las paritarias, se abrieron espacios que se habían cercionado y se habían cerrado, se reabrieron. Creo que sí, que si no profundizamos en el hacer y entender que a ver, la inversión en educación no es un gasto, es inversión, inversión a futuro. Digo, si no entendemos que también necesitamos, a ver, nosotros tenemos un paquete de leyes que necesitamos que se aprueben también. Una es una ley que estamos trabajando a nivel provincial, que es el tema de una ley de infraestructura escolar. Que si tuviese esa ley, si lográramos esa ley, no lo venimos discutiendo ahora, tuvimos avances en algunos espacios de debate con el sector legislativo de las cámaras provinciales. Hoy estamos profundizando en eso. Hay representantes de los trabajadores y trabajadoras de educación también hoy en el ámbito de la legislatura provincial.
lo que permite también que estos proyectos tomen iniciativa, porque hay un actor importante. Si nosotros empezamos a avanzar en esos espacios con este marco de leyes, vamos a lograr realmente que se salga de esta discusión eterna de si los fondos están o no fondos están. Si hay una ley, una ley. A ver, nosotros nos paramos en lo mismo con el tema de la ley de financiamiento educativo. La ley del fondo de financiamiento educativo es una ley. Y es una acción de Estado y está consentido. Ya ahí tenemos todos los marcos necesarios para que se tengan que aplicar las acciones correspondientes en función del marco de una ley. Digo que tenemos que estar ahí. Y creo que ese es el camino. Entender que la educación necesita inversión, que necesita un debate permanente, seguro, porque la educación tiene que ir, está continuamente debatiéndose, porque se modifican pautas culturales, se modifican, hoy la tecnología nos modifica también, digo, la verdad es que es un espacio en el cual tiene un dinamismo que hay que aprovecharlo. No hay que someterlo a la tensión del debate de si pongo más o pongo menos, si soy yo, o tratar de decir, bueno, esto no sirvió, lo borro y no hago más nada. Y lo que venía haciendo, sí o no. Y pensar que un plan de inversión educativa, como pueden ser las políticas socioeducativas, por decir algo, es un plan en función de un populismo, es un error. Es pensar que eso fortalece la educación. Pensar que un programa que asiste a la familia, como la asignación universal por hijo, que sirve para la educación, que sirve, porque soluciona un poco la situación de esa familia y la descomprime un poco en función de poder tener algunos recursos para que se pueda garantizar el buen desarrollo de esas infancias que son los actores beneficiarios de esta política, puedan tener un tránsito de igualdad en función de la alimentación y de cómo se usan algunos recursos. Digo, eso es importante, fortalece, porque, a ver, cada derecho esencial va articulado con otro, es un paquete de derechos que tenemos y que cada uno le da significancia al otro y lo va haciendo de esa manera, y tenemos que pensarlo desde ahí. Hoy nosotros estamos atravesando realidades totalmente diferentes, lo estamos encontrando con situaciones distintas, con infancias diferentes. De esta situación que estamos atravesando nos va a quedar eso, nos va a quedar a ver resignificaciones culturales, a ver pautas sociales, pautas cotidianas que se dan desde el ámbito familiar, el más íntimo, hasta el más general, o hasta el social, digo. Entonces creo que tenemos que aprovechar el momento, y porque aparte la etapa requiere eso. Lo que nosotros no hagamos bien ahora lo vamos a pagar más adelante. Cuando se hicieron las reformas educativas en este país, cuando se hizo la reforma de la Ley Federal de Educación, cuando se hizo el traspaso de nación a provincia, todo eso tuvo costos, tuvo muchos costos, y costos que no se vieron en el momento, se vieron luego, en la formación, el acceso después a la educación superior, la falta de preparación, cuando desaparecen las escuelas técnicas en su momento y nos crean una figura polimodal, se perdió una especificidad técnica en la formación de profesionales técnicos que son necesarios para el área productiva, que es un conocimiento necesario para cualquier desarrollo industrial que uno se quiera plantear, o desarrollo científico, o lo que fuese, porque no solamente lo tenemos que pensar desde ahí, desde lo productivo, sino desde todas las áreas, porque la educación prepara para todas las áreas. Y en esa línea, digo, nosotros tuvimos un ejemplo, cuando nosotros entramos en ese momento de una reforma, los españoles venían de una reforma que había fracasado, y ellos lo hacían públicamente, el gobierno español en ese momento reconocía que el costo era una generación que pagaba, una generación mal formada. Entonces digo, hay muchos elementos que nosotros podemos tomar, que han pasado en la historia, que se han dado en nuestra trayectoria también, y que tenemos que hoy realmente definir otra forma de abordar la educación, otra forma. Démonos todo el debate político en las arenas que haya que darlo, pero no lo traigamos acá, porque eso es lo que tensa, eso también es lo que nos ha dicho la estigmatización que se dio en función de los conflictos, de la conflictividad que tuvimos los últimos 4 años con el gobierno de Vidal en la provincia de Buenos Aires, que lo llevó a más de 600 y pico de compañeros y compañeras sumariados por haber hecho medida de fuerza. Digo,
eso ha generado, a ver, nos quisieron poner tutores porque estábamos de paro, digo, eso generó, no fue bueno para la educación, no fue bueno, y no es bueno. Entonces tenemos que salir de esa línea, y cuando también en otras etapas de otros gobiernos nosotros planteamos, tenemos los espacios, pero no vienen los recursos, tampoco es bueno. Digo, porque a veces tenemos la idea, pero se tiene que poner los fondos, que nos pasó en el gobierno de Scioli también, la verdad. Digo, entonces creo que tenemos que ver estas cosas y, ya reitero, salir de ese espacio, de tratar de llevar toda la arena política a todos los espacios. En la educación no podemos, la educación tiene que tener una prioridad sobre todo, y sí tiene que ser, todos los sectores tienen que aportar a eso, porque todos los sectores nos nutrimos de la educación, los científicos, los productivos, los comerciales, todos se nutren de ahí. Y el ascenso social se da desde esta herramienta, desde la educación. Y la educación pública y el sistema educativo provincial y nacional tiene dos áreas, tiene una dimensión privada y una dimensión estatal, pero sigue siendo unificado. Y en esa línea, esto, todo lo que nosotros hagamos y definamos como para el sistema educativo atraviesa toda la sociedad argentina. Y las definiciones atraviesan a todos y a todas. Así que tenemos que buscar eso. ¿Es un momento oportuno? Yo creo que sí, que es el momento oportuno. Para poder nosotros realmente dar una vuelta de página, o dar una vuelta, o un rol, o hacerla vertical, pero salir del esquema que estábamos. Nosotros, si hoy tenemos que discutir con el municipio, nuevamente, si le corresponde poner plata al Fondo de Financiamiento Educativo o no, es un retraso. Es un retraso. Sabemos que la tiene que poner, el municipio sabe que esos fondos están, y de hecho lo tiene que implementar y lo está haciendo. Lo tenía que haber hecho antes, seguro. Mucho antes lo tenía que haber hecho. Y estaríamos en mejores condiciones. Y nosotros también, como trabajadores y trabajadoras, tenemos la responsabilidad de acceder a la información que tenemos que dar, generar la formación que nosotros tenemos que tener también, y porque nos tenemos que formar, porque estamos en una etapa diferente. De hecho, los espacios, la verdad, otra de lo que nos ha pasado en este marco del aislamiento, es que los espacios que se han abierto de formación para los docentes, nuevas tecnologías o para analizar, son de mucha participación. Estamos muy contentos porque no solamente los que hemos generado los espacios gremiales, sino de diferentes lugares, universidades, diferentes actores que se plantean estos debates, están siendo o sea, con mucha participación de trabajadores de la educación. Digo, estamos participando porque realmente estamos queriendo tener las herramientas necesarias para poder avanzar en esta etapa que estamos. Y eso es la responsabilidad que tenemos. De la misma manera que tenemos la responsabilidad de cumplir con nuestro trabajo como cualquier otro trabajador o trabajadora, con la seriedad que corresponde y el compromiso que cada uno hace en función de la tarea que eligió hacer, o la tarea que está realizando, ¿no? Ahí Silvana Peteta te manda un saludo, dice saludo a Hugo, un gran compañero de lucha, y te manda aplausos también, que también desde el sindicato de docentes privados también estaban complicados con la cuestión el tema del pago de los sueldos, el tema también que después se normalizaron, y las situaciones de la tecnología, esto que vos decías también, compartir la computadora, varios integrantes de la familia, la situación de adhesora en la entrega de trabajos o la no entrega, también sufrieron los docentes en esta pandemia cambios, y lo hemos estado también hablando con Silvana, junto también ahora con vos, en este caso. Así que un beso también a Silvana. Sí, un beso enorme, también un abrazo, porque la verdad para nosotros es muy importante la presencia de SADOP en el distrito, porque la verdad, tanto, bueno, hemos podido construir junto con FEB, con UDOCO, hemos construido, la verdad, un frente gremial que nos parece importante. La verdad, nosotros, que creo que también nosotros siempre ponemos esto de ejemplo, si diferentes sectores gremiales, o sea, somos diferentes gremios en el mismo sector, y nos juntamos, y hacemos síntesis, y hacemos propuestas, y generamos propuestas, y salimos a hacer los planteos que tengamos que hacer, y salimos a generar los espacios de formación de conjunto. Digo, creo que si nosotros, que reitero, como trabajadores agrupados en diferentes sindicatos, nos podemos juntar, creo que ya la saldamos. Si estamos hablando de una construcción gremial en la provincia de Buenos Aires que tiene más de 25 años. O sea que no es un paso que dimos ahora, es un paso que dimos hace tiempo. A ver, yo obviamente que voy a hablar de lo sindical porque es el sector que me corresponde. Tenemos una mesa sindical en Tandil, hay muchos espacios sindicales plurales donde estamos la CTA, la CGT, digo, si lo podemos hacer
Digo, creemos que el resto de los actores políticos lo pueden hacer también. Porque ahí la verdad todos tenemos diferencia, somos diferentes sectores, si no seríamos una sola cosa. Y sin embargo, podemos llevar adelante un debate serio, un debate propuesto, porque es en función, reitero, si uno se para desde la funcionalidad que tiene la educación y desde el marco de derecho, que es el acceso a la educación pública, la necesidad, digo, estamos, o sea, los debates se ordenan solos, porque nadie va a No, poder y la decir que última. esté. ¿Hola? No, no, no te escucho, termina la No, idea. no, esto decía que digo que hay espacio, o sea, tenemos ejemplos para esto, ¿no? Y la verdad, y ejemplos con acciones concretas. Así que yo creo que reitero, tenemos que ir a ese camino, a eso que vos planteabas también, la resignificación. Y esta cuestión, la última pregunta que te realizo, y no te robo más tiempo, en esto de que desde que comenzamos la entrevista estaba diciendo, bueno, que se debería sentar el municipio con en diferentes situaciones, esto de que ustedes ya saldaron esta cuestión de las diferencias y se pudieron sentar. ¿Por qué crees que no se llega a una mesa en conjunto o a la creación de este comité de emergencia, que es lo que ustedes están pidiendo? ¿Por qué no se pudo lograr? Y creo que no se pudo lograr en el caso de Tandil porque no hubo voluntad política por parte del municipio, del intendente, de convocar a otros los sectores. A educación, a la nueva jefa distrital la convocaron hace menos de 10 días, 15 días, si no me equivoco. Digo, después de casi 4 meses. Digo, cuando se lo tendría que haber convocado enseguida. Es más, a la jefa anterior digital que estaba, que pertenecía a la gestión anterior, se la convocaba. Cambió las cosas y no se la convocó. Digo, creo que tiene que ver que en esto que volvemos, donde, cómo nos paramos en función de la utilidad política o de la visión política o del manejo político, digo, de lo que se quiera, pero siempre está en función de alguna actitud más de decir, bueno, no, lo prefiero hacer solo, digo, que no corresponde. Yo, a ver, no es exclusivo del sector nuestro, muchos sectores en Tandil quedaron afuera del debate que nos tenemos que haber dado oportunamente y de haber generado las condiciones que se tienen que generar para ver, no solamente, a ver, porque nosotros cuando hablamos de estos comités de crisis, no es solamente ver la situación que estamos atravesando, sino cómo quedamos. Nosotros estamos muy preocupados, a ver, nosotros estamos hablando ahora de una vuelta a las escuelas, o sea, ya estamos pensando en un retorno, que todavía no tiene fecha, pero sabemos que lo tenemos que hacer, entonces ya nos estamos adelantando. Y si esto lo aplicamos a diferentes acciones que como Estado municipal uno tiene que realizar en función de la complejidad que tiene la sociedad y del modelo, porque también tiene que ver con esto. Tandil tiene un modelo que ha dejado hace mucho tiempo que al sector de la producción viene postergado. Digo, esto es una apreciación muy personal, pero digo, si uno se sienta con los actores y empieza a ver, nosotros vamos a tener que ver todo, cómo va a quedar Tandil en materia laboral, cómo va a quedar Tandil en materia de servicio, la cantidad de puestos de trabajo que se pierden, los negocios que ya sabemos que no van a abrir, lamentablemente, ¿sí? Vos hablabas de la educación privada, nosotros sabemos que hay maternales que ya cerraron y no van a volver a abrir, y ahí tenemos compañeras y compañeras que perdieron puestos de trabajo. Nos pasa a nosotros en educación y está pasando en todos los ámbitos. Y eso, si uno tiene los espacios necesarios, empieza a ver qué políticas se tienen que generar. Y hay que entender que estamos en una etapa en la cual hay que crear otras cosas que ni siquiera las tenemos imaginadas, porque nunca nos imaginamos una situación como esta. Entonces eso requiere una apertura de cabeza política, ¿sí? Para sentar todos los actores, más allá del color político que tenga o de lo que piense el otro o la otra, y en sentarse a ver una estrategia colectiva, porque de esta manera, la única manera para poder resolver estas situaciones va a ser de manera colectiva y ver qué estación nosotros estamos planteando muchas veces esa necesidad de esa reconversión laboral, ¿sí? Se viene estamos en plena reconversión laboral. Ahora esa reconversión laboral tiene que tener un tratamiento específico por parte de los municipios, porque tiene que ver qué va a pasar localmente, más allá de lo que se haga a nivel nacional o provincial. El pago chico, el pueblo se tiene que sentar, porque, a ver, hay cosas que sí, que entran en la línea general, pero la situación de ese distrito va a dar, a ver, si nosotros pensamos en Tandil, ¿qué área productiva se viene abriendo hace últimamente? No tenemos áreas productivas, se han abierto áreas de servicio y están cerrando todas. O mayoritaria, hay muchas áreas que se frenaron y que sabemos lo que está pasando. Entonces tenemos que repensar. El modelo de Tandil, que se pensaba en función del turismo, hoy están cerrando las cabañas. Y no tienen, o sea, van a cerrar, lamentablemente, es muy triste decir esto. Pero digo, si acá se apostó a un modelo solamente que podía ser el turístico,
o el modelo de turismo, que es bárbaro, bienvenido sea, pero no se apostó durante mucho tiempo y cuando hubo mejores condiciones, no voy a hablar de los últimos 4 años porque era imposible el desarrollo productivo porque teníamos una crisis nacional terrible y fue gravísimo lo que pasó, pero si nosotros no pensamos de un modelo que viene en Tandil, no de hace 4 años, hace 17, 20 años que está instalado, y con toda la legalidad que tiene, porque es elegido por el voto, eso nunca no lo vamos no lo puede negar. Pero sí creo que tenemos que pensar esto, que realmente nosotros estábamos en un modelo que hoy nos lleva a una situación muy compleja, más allá de los datos que se tiren, la realidad, y todos sabemos y todas sabemos que hay mucha gente que perdió su puesto de trabajo, que hay mucha gente que tuvo que cerrar su emprendimiento y que no va a tener una reapertura de ese. Lamentablemente no la va a tener. Ahora, ¿hay que pensar algo? Sí hay que pensar algo. En cómo reconvertir esos puestos de trabajo, en qué se tiene que generar del municipio para poder contener, porque si no, ¿qué vamos a pasar? ¿A tener éxodo como tuvimos en un momento de jóvenes, ¿sí? Que no van a encontrar qué hacer, aparte de estudiar y ver qué pueden hacer y se pueden sostener en función de la realidad económica que tienen? Digo, no vamos a encontrar. El empleo joven en Tandil no se analiza, no se analiza. No tenemos datos concretos de la situación. El empleo, bueno, con el tema del empleo de la mujer, digo, también los niveles, estamos hablando siempre de niveles de desempleo, ¿no? Entre los jóvenes y la situación de las mujeres también. Digo, hay muchas cosas que se tienen que sentar hoy, que hay que darse una apertura diferente. Hay que darse una apertura diferente porque si no, no se llegan a soluciones, si no se llegan a soluciones parciales y quedan muchos afuera. Y esto no es solamente acá, en nuestro país, sino a nivel global. Lo que está claro que el resultado de toda esta pandemia es la profundización de las desigualdades. Y lamentablemente nosotros en Tandil vamos a un camino así. Se están profundizando, hay muchas, o sea, la brecha de las desigualdades se está ampliando cada vez más, cada vez más. Hoy ya son desde el orden alimenticio, ¿sí? Desde el trabajo, de diferentes, del acceso a la salud, del acceso a la educación. En esto que hablamos, no es lo mismo una familia que tiene más o menos resuelta la cuestión de conectividad o de los recursos, a otra familia que no lo tiene. Por eso es tan importante también el regreso. Yo creo que en muchas comunidades, y volviendo al tema nuestro, ¿no? Muchas comunidades se va a resignificar también, tiene otra significancia la vuelta a clase por esto mismo que estamos planteando, por esto que estoy planteando, por esta situación de desigualdades que se han generado también en función de no tener los elementos necesarios para poder acceder a la universidad. Y todo eso lo tenemos que pensar. Entonces hay que poner estas cosas en una mesa ordenadamente y construirla, porque esto no va a ser rédito político para nadie. No hay que pensar en los réditos políticos, hay que pensar en los réditos de cómo se crece como comunidad y cómo se crece como pueblo y cómo salimos para adelante y qué perspectiva le dejamos a nuestros hijos, a nuestras hijas y a los que vienen. Porque la verdad, digo, hay sectores, los sectores que mejor le ha ido en este modelo de turístico, ha sido los sectores inmobiliarios, porque los valores de las tierras se fueron, o sea, el valor de la propiedad en Tandil es excesivo. Siempre fue excesivo, muy alto, pero desde ser un modelo, esto pasa en todos lugares del mundo, donde entra el modelo turístico también, o sea, se hagan. Ahora, la verdad, yo quiero vivir en un Tandil que le permita al que quiere pagar 1.000 por un terreno y el que tiene 100 para pagar un terreno, los dos pueden acceder al terreno para poder construir. Yo quiero un modelo, me parece que necesitamos un modelo donde aquel que necesita un ingreso de 7.000 para vivir, y otro que necesita un ingreso de 1.000 y también va a ser feliz, lo puede tener. Digo, no. Porque después están las expectativas personales, lo que cada uno quiere, digo, no todo. Muchas veces, la verdad, cuando se daban los debates en función del acceso a la educación, yo me acuerdo en un momento con el tema de los ingresos irrestrictos, estoy hablando de muchos años atrás, un debate que se planteaba con respecto, digo, todos van a querer ser médicos. No todos quieren ser médicos. Hay gente que quiere ser tornera, hay gente que quiere ser brulero, hay gente que quiere ser doctor, otro ingeniero, digo, de todo. El tema es que todo el mundo tenga acceso y a la posibilidad de acceder a lo que quiere. De eso se trata. Y creo que en esto también nosotros tenemos que pensar un Tandil donde las desigualdades se están profundizando y que si no nos sentamos colectivamente a ver, vamos a entrar en una situación terrible para un pueblo que no la tenía. Nosotros siempre nos integramos mucho como sociedad tandilense. De hecho, lo que está pasando en Tandil, que estemos en fase 5 y que estemos en esta situación buena como la que estamos atravesando por lo que vemos alrededor, tiene que ver
con la responsabilidad de cada uno y cada una de los tandilenses, y de cómo colectivamente nos cuidamos también, y de cómo nos relacionamos con el otro y con los vecinos, y cómo vemos, cómo nos vamos poniendo estos parámetros que nos tenemos que poner para la preservación. Creo que lo podemos hacer. Tandil es una comunidad solidaria, Tandil es una comunidad que se banca los debates, se banca las diferencias, y cuando tiene que salir de conjunto lo hace y sale. De hecho, lo estamos demostrando. Acá, por suerte, y esperemos que sigamos así, no están pasando cosas que vemos que han pasado en otros distritos por desidia o por no importarle. Creo que hay una conciencia colectiva que la tenemos que aprovechar. Digo, tiene también unas características interesantes, siempre ha sido un pueblo así, y tenemos que ir por eso, por realmente empezar. Y acá la educación es fundamental. Que nosotros empecemos, es más, siempre planteamos, nosotros tenemos el espacio de ensayo para poder juntarnos Si realmente podemos, juntémonos. Nosotros tenemos que conformar los espacios. El comité mixto, esto que lo voy a aclarar, independientemente de que el municipio lo quiera crear o no, se hace porque es una ley, es provincial, y la facultad está en educación de convocarlo. Ahora, estos comités mixtos que nosotros vamos a crear en educación, también se puede ser, esa misma ley lo plantea para diferentes ámbitos, de la productividad, de los diferentes sectores laborales. No es exclusivo de educación. ¿Lo tenemos más reglamentado? Sí, porque lo hemos logrado sistematizar, formalizar. Es más, nosotros en esos espacios que se sientan de los comités mixtos, tenemos la formación de compañeros y compañeras en estos temas. No de ahora, de hace mucho tiempo, porque realmente requiere un análisis particular. Acá tiene que estar sentado la salud pública del municipio, tiene que estar sentado el consejo escolar, diferentes actores, hay consultas que se tienen que hacer particulares en función de los temas que se trate, y es un órgano muy interesante. Ahora, esto mismo creemos que se tiene que trasladar a los ámbitos de analizar, o creíamos que se tendría que haber comenzado de esta manera con estos comités de cosas. A ver, sabiendo que la definición tiene que estar en el intendente, ¿sí? No estamos diciendo, nosotros vamos y le decimos al intendente lo que tiene que hacer, no, nos brindamos y pedimos un espacio donde se puedan analizar colectivamente, generar estrategias que ellos evalúen la implementación en función de los diagnósticos, de los aportes que podemos hacer y los indicadores que podemos llegar a aportar cada uno de los sectores. Ese es el mecanismo. No es definirle, porque si no estaríamos, a ver, no reconociendo la democracia. Y lo primero que vamos a reconocer es la democracia. Hay un intendente sentado ahí y lleva todo el tiempo que lleva porque la gente le vota y es súper respetable, y nosotros no vamos a ir por eso, no queremos ir por eso. O por negar esa representación. Sí creemos que se necesitan en democracia abrir los espacios para el análisis y tomar indicadores que muchas veces no se ven, porque no se tienen esos debates sectoriales que se necesitan. ¿Cómo hace un ejecutivo para entender qué pasa de la diferente complejidad de lo que tiene la matriz productiva de un pueblo si no se sienta con los diferentes sectores? Y si no haces un espacio donde te sentás para la articulación de esto. Yo reitero, vuelvo a poner el tema de educación, nosotros nos tenemos que sentar a analizar con el transporte, con los responsables del transporte público, cómo se va a hacer esa diagramación del transporte público. Ahora, nosotros vamos a ir con la necesidad, ellos nos van a dar la respuesta. Nosotros vamos a decir, necesitamos mover tanta cantidad de alumnos y alumnas, y ellos van a ver qué estrategia tienen que buscar. Ahora, eso requiere sentarse en algún lugar y definirlo. Y pongo esto como ejemplo, pero podemos tomar un montón de otros ejemplos. ¿Qué elementos de cuidado tenemos que tener? A ver, nosotros sabemos que se van a necesitar elementos de cuidado, que los fondos tienen que salir de algún lado, y que se tienen que aportar, estas adecuaciones edilicias que se necesitan, tienen que salir. Y eso va a requerir fondos. Ahora, en eso tenemos que participar todos. Y creo que el camino es ese, Hugo, te quiero agradecer un montonazo en la entrevista, todo lo que nos has explicado y compartido. Espero que la hayas pasado bien y te mando un beso enorme, y nos mantenemos al tanto a ver si se logra estos encuentros para llevar adelante y resolver situaciones cotidianas que son sumamente necesarias. Así que te mando un beso, bueno, y gracias. un beso para vos y gracias a vos, Silvana, por siempre un espacio. Por ahí me fui por ahí por las ramas, pero vos sabés que me siento cómodo, yo siempre con vos. Así que gracias. Muchísimas gracias, Hugo. Bueno, Ahí pasaba el secretario general de SUTEBA, Hugo González, que le agradecemos un montón la predisposición en esta entrevista. Gracias a todos los que se han sumado. Recuerden que la pueden ver no solamente por Instagram, sino que también la vamos a estar subiendo a la página del Facebook de Plan de Noticias Tandil, también en el Twitter, que es PNT Digital
PNT Diario, perdón. Vamos a estar subiéndola ahí y también la podés ver en plandenoticiastandil.com. Gracias a todos. Chao.